días a todos los que nos acompañan en este webinar y bueno, pues comenzamos pidiendo luz al Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Madre Purísima, ruega por nosotros, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy buenos días, me da muchísimo gusto estar con ustedes y para comenzar este encuentro, trataré de ser lo más breve posible para también que puedan regresar a sus actividades. Y me gustaría comenzar a compartir con ustedes un video que nos puede ayudar a hacer esta reflexión sobre el tema vocacional. Pues no sé qué les haya parecido este video, pero como introducción me parece fabuloso, porque definitivamente a veces queremos que nuestra vida vaya sobre ruedas y no le preguntamos al que nos ha creado. Y en el fondo, eso es la vocación. Dios que quiere vernos caminar, volar, ¿no? Incluso, y precisamente Él nos enseña cuál es ese camino. Eso es la vocación. Un llamado a la plenitud, un llamado al encuentro con Dios. Él que nos creó sabe y conoce cada una de las piezas más pequeñitas de todo nuestro engranaje interior, ¿no? Y bueno, ahora comenzamos con la presentación de este nuevo ensayo que se llama Aquí estoy porque me has llamado. Es sobre la cultura pastoral y la promoción vocacional en el Reino Christi. Yo lo que fui haciendo, les tengo que confesar, lo fui leyendo, me pareció que es demasiado rico, después lo pueden leer, son aproximadamente 50 páginas entre los espacios más largos y páginas en blancos que hay en el ensayo. Yo lo que hice fue tomar las partes como más importantes como para poder dar ese seguimiento. A partir del fin último del Reino Christi, que es glorificar a Dios y hacer presente el reino de Cristo en el estado y condición de vida a los que Dios nos ha llamado, resulta fundamental descubrir y acoger la propia vocación. ¿Cómo vamos a dar gloria a Dios? Precisamente la vocación es ese llamado donde Dios nos hace darle gloria a Él. Me gusta mucho pensar en el ejemplo de la palmera. Yo creo que más de alguno lo ha escuchado de mí. Yo les preguntaba mucho a mis alumnos, ¿dónde has visto una palmera? Obviamente la respuesta es así en sintético, en el mar.
Y les dije, imagínense, yo que estuve viviendo ahí en Toluca, a mí me encantan las palmeras. Los cocos fabulosos me fascinan con limoncito, sal. Y me llevo 5 palmeras ahí a San Miguel Totocuitlapilco, ¿no? Que está ahí al lado de Metepec. Y resulta que en 3 semanas, en vez de dar cocos, dan pena, porque pues ya se están muriendo los pobres. ¿Por qué? Y los jóvenes, pues inteligentes, dicen, pues porque no los plantaron donde deberían. Esas palmeras están pensadas para estar cerquita del mar, a una altura, pues a nivel del mar, un tipo de tierra, un tipo de humedad, un tipo de calor, un tipo de no sé qué. Si las sacas de ese ambiente, pues no pega. Pues lo que nos parece así tan fabuloso y tan sencillo de entender para una palmera, pues imagínense Dios que nos ama tanto y nos ha puesto en lo más alto de la creación, pues también pensó para nosotros como ese camino de plenitud. Si tú te plantas donde Dios te quiere, ahí vas a ser pleno, ahí vas a dar frutos, ahí vas a ser feliz. Pero tenemos un pequeño problema, que Dios nos ha hecho libres. Problema en el sentido de que yo puedo o no puedo aceptar esa llamada a plenitud que Dios me está haciendo. Entonces yo me puedo plantar donde yo quiera y a veces podemos hacerlo en contra de ese dar frutos y ser plenos, con tal de realizar pues nuestra voluntad. Así se ve claro como en el ejemplo del joven rico. El joven rico dice al final que se quedó con lo que él tenía, pero dice el Evangelio, se fue triste. O sea, él tomó su decisión en base a lo que él creía y no a lo que Dios le pedía y se fue triste, ¿no? Y eso nos hace pensar mucho. Después dice, por ello busquen colaborar en la creación de un ambiente que propicie comprender la vida como vocación y que facilite descubrirla y acogerla. Y han de conocer, valorar y fomentar todas las vocaciones cristianas. Y la pregunta que les hacía mucho a los chavos cuando hacía una plática vocacional, ¿cuál es el camino vocacional más importante? Y ahí empezaba. El del padre, el del matrimonio, el de la vida soltera, el de... Y digo, no, la más importante es la que Dios quiere para ti. O sea, para ti, la más importante es a la que Dios te está llamando. Si Dios te ha llamado a ti a ser madre de familia, la más importante es la vocación al matrimonio, para ti. Y si a ti Dios te ha llamado a ser sacerdote, pues para ti como sacerdote la vocación más importante es responderle a Dios, glorificar a Dios como sacerdote. Entonces, no es que sea una más importante que la otra, sino en tu propia vida, ¿cuál es la más importante, no? Entonces, bueno, vamos a ver, el capítulo 1 se titula Aquí estoy, Señor, porque me has llamado. Y empezamos con los esquemas de vocación dentro del Antiguo Testamento. Uno que es llamado orden y respuesta, y lo podemos ver claro con el tema de Abraham. Abraham recibe una llamada, deja tu casa y ven tras de mí, deja tu tierra y ve a la tierra que yo te daré. Le da una orden y Abraham responde pues siguiendo esa llamada de Dios. También vemos la persona a impulsos del Espíritu. ¿Cuántas veces Dios en nuestro corazón pone como una llamada, un movimiento que te hace sentir que Dios te pide algo y tú lo haces, ¿no? Lo vemos claro en el ejemplo de Isaías. O también vemos un esquema por etapas, como fue con Samuel. Samuel estaba descansando y escucha, Samuel, Samuel. Y Samuel va con Elí y le dice, aquí estoy porque me has llamado. Dice, yo no te llamé, vete a descansar. Y otra vez, Samuel, Samuel. Y así 3 veces y dice, si te vuelven a llamar, dile, habla Señor, que tu siervo escucha, ¿no? De aquí es donde sacamos el nombre, pues, de este escrito, de este estudio. Y luego también la objeción. Cuando Dios llama a Moisés, Moisés dice, pero yo, ¿cómo voy a llevar un pueblo? Yo no tengo las cualidades, soy tartamudo, soy... También lo vemos como con Jeremías, Señor, soy un niño, ¿por qué me llamas a mí? Y a pesar de eso, Dios llama y hay una respuesta, ¿no? Luego después vemos la llamada al seguimiento de Jesús en el Nuevo Testamento. Y vemos que se hace en 2 movimientos, uno que es la llamada y otro que es la respuesta. La llamada
Jesús llama a dedicarse totalmente a Él y a su misión. Llama a un cambio radical de vida. Ya no vas a ser pescador normalito de peces, sino de hombres. Es un cambio radical de vida. Y se aparece en la vida cotidiana donde ellos están y los invita a acompañar a Jesús en su forma de vida. Y después en ese segundo momento, vemos cómo hay una respuesta. Habiendo vivido con él, cuando le preguntan, Maestro, ¿dónde vives? Dice, venid y veréis. Viven con él, escuchando sus enseñanzas y después de haber visto el poder de Dios que actuaba en Cristo a través de los milagros, deciden seguirle a Jerusalén hasta su pasión y muerte, ¿no? Entonces, esos dos momentos que vemos claro, por un momento el primero que es la llamada de Dios y la respuesta libre del hombre, ¿no? La llamada en el seguimiento de Jesús en el Nuevo Testamento, ¿no? A lo largo de la historia de la salvación, el llamado de Dios ha resonado en el corazón de hombres y mujeres, invitándolos a seguirlo y a asumir una misión concreta en su plan de salvación. La iniciativa, lo que decimos hace un momento, siempre parte de Dios. Y sin embargo, desde los relatos sobre Abraham, Moisés, Isaías y Samuel, hasta la vocación de los apóstoles en el Nuevo Testamento, siempre ha surgido espontánea esa respuesta al Dios amoroso que llama a participar de su misión. Y esto nos tiene que volver en esta actualidad a reconocer que Dios sigue tocando las puertas y llamando a los corazones. A veces nos puede entrar como un espíritu un poco derrotista, pues de ver las situaciones que van reinando en el mundo de violencia, de desinterés, de indiferencia y sentir que como que Dios ya no está llamando. Y al contrario, Dios sigue llamando pues a esa respuesta. Este es el capítulo uno, lo que es la llamada, la respuesta. El capítulo 2, ¿qué nos invita en el Reino Christi? Como a una renovada cultura pastoral y pastoral vocacional en la iglesia en el Reino Christi. Es decir, Dios sigue llamando, pero a nosotros nos toca preparar la tierra para que Dios pueda seguir llegando a más corazones. La vocación personal. ¿Cómo entendemos hoy la vocación específica? Podemos describir la vocación específica como ese modo personal en que cada uno es amado por Dios. Se podrá hablar de la vocación como el sueño de Dios para cada persona. La vocación específica es el modo en que cada persona realiza en plena libertad la imagen de Dios de una manera única e irrepetible. Y esto es importante entenderlo. Cuando uno platica con los jóvenes sobre la temática vocacional, muchos sienten que la vocación es un irrumpir en Dios en mi vida, quitarme ese deseo, esa proyección que yo tengo sobre mi propia vida en la que yo voy a ser infeliz si le respondo a Dios que sí. Yo por eso les aviso mucho, bueno, les platico mucho a los jóvenes. No, o sea, creo que pedirle a Dios que te muestre la vocación no es algo que te va a quitar, sino algo que te va a sumar. Es decirle a Dios, Señor, yo creo, y es una experiencia profunda de fe, Señor, yo creo que tú me has creado a la plenitud, como lo veíamos en el del coche, ¿no? Creo que en el ejemplo del coche se entiende mucho. Yo creo, Señor, en ti y creo que lo que tú me pidas, eso va a ser lo que me va a hacer pleno y feliz. Entonces, a veces cuando uno le dice a un joven, pídele a Dios que te ilumine tu vocación, enseguida la respuesta es, no, es que yo me quiero casar y quiero tener hijos. Espérate, espérate. O sea, no estamos entendiendo bien el tema vocacional. Dios te hace una llamada a una plenitud total. Y a veces yo siento, en vez de pedir la vocación, Señor, muéstrame el camino que a mí me va a hacer pleno y feliz. Esa es la vocación. Creo que cuando uno la plantea de esa manera es distinto a pedir simplemente, Señor, muéstrame la vocación, nos da miedo, ¿no? ¿Cómo entendemos las diversas vocaciones dentro de la iglesia y cómo se relacionan entre sí? Si por otro lado el llamado o vocación
universal a la santidad, permite comprender esencialmente la vocación como un camino de santidad que nos une a todos, más que como un oficio o un aspecto que nos diferencia de los demás. Dice, no obstante, al mismo tiempo, las distintas vocaciones específicas son complementarias, o sea, Dios a todo mundo nos hace parte de un cuerpo, la mano tiene una función, la pierna tiene una función, el ojo tiene una función, pero todos somos parte de ese mismo cuerpo, algo así podríamos decir que es la vocación. En efecto, cada cristiano, realizando su llamado específico, sirve a sus hermanos en la iglesia y se beneficia de los dones que las diferentes vocaciones proporcionan. ¿De dónde nace un sacerdote? Del seno de una familia, es decir, de la vocación matrimonial. O sea, los sacerdotes no llegan del cielo, ojalá, ¿no? Pero en realidad, o sea, uno se beneficia del otro. ¿Y quién reparte esos, o a quién administra esos sacramentos? Pues el sacerdote, pero que nació del seno de una familia, del seno de un matrimonio. Entonces, ¿qué es y cómo entendemos la cultura vocacional? Cuando hablamos de cultura, en cualquier ámbito, pensamos sobre todo en tres componentes. Una mentalidad, que es el modo de interpretar la vida con sus experiencias, es decir, el componente intelectual. Una sensibilidad, que es el modo en que nos involucramos con los demás, el componente afectivo. Y un estilo de vida, que genera opciones y compromisos. Entonces, creo que esa parte también es interesante entenderla. Siempre todos tenemos cómo interpretamos la vida, cómo nos involucramos con los demás y luego las opciones que hay dentro de ese involucrarnos con los demás. O sea, quien ha recibido la vocación en el Reino Christi, pues es una opción y un compromiso pues específico. Las opciones y compromisos que tienen los carmelitas son distintas, ¿no? O sea, su estilo de vida, incluso su manera de vestir, etcétera. Entonces, esa cultura vocacional supone una actitud de discernimiento. Esta es una palabra muy importante en el tema vocacional. Discernir, interpretar las experiencias a partir de la iniciativa de Dios, de donde brotan opciones y compromisos. Es decir, el joven recibe un llamado, siente que tiene que hacer algo por los demás, entonces empieza esa lucha y esa búsqueda. Y en esa lucha y búsqueda va a buscar opciones. No sé, a mí me ha tocado algunos que van con los diocesanos, pero de todos modos el corazón sigue inquieto y siguen buscando, se van de misiones y en las misiones descubren que ellos se ven más como con un espíritu misionero, ir a todas las partes del mundo, predicar el evangelio y van de esa interpretación de lo que han sentido en su corazón. Es necesario promover entonces una cultura vocacional que sepa reconocer y acoger aquella aspiración profunda del hombre que lo lleva a descubrir, fíjense, esto es bien importante, que solo Cristo puede decirle toda la verdad sobre su vida. Yo conocí a un joven aquí en la preparatoria donde estaba, era simpático, yo llegaba en la mañana temprano y me gustaba recibir a mis alumnos. Pues aprenderme sus nombres, saludarlos por su nombre. Entonces había uno que llegaba y siempre se daba la vuelta por donde yo no estaba para no saludar, ¿no? Entonces, pues más intriga me causó, le pregunto al director, ¿cómo se llama ese joven? Y ya me dice, pues se llama Emiliano. Ah, muy bien. Entonces al día siguiente, cuando veo que llega, a lo lejos, lo veo y le grito, Emiliano, bienvenido. Entonces el otro todo rojo, todo apenado, porque el padre le está ahí saludando. Total que, pues me fui acercando con este joven y un día me dice, oiga, yo quisiera hacer mi primera comunión y mi confirmación. A través de sus amigos lo habían ido acercando, que fuera la comunión, que fuera la hora eucarística, y después me dice que quería ir a misiones. Y me dice un día, le pregunté delante de todos sus compañeros, ¿por qué? ¿Por qué quieres tú hacer la confirmación?
y me dice, padre, yo antes vivía un poco lejos de Dios. Desde que me he acercado con Dios, eh, he sentido, pues me siento más en paz, me siento feliz. Por eso quiero hacer la confirmación y la primera comunión, porque quiero vivir una vida con Dios, ¿no? Entonces, aquí está clarísimo, ¿no? Solo Cristo puede decirle la verdad sobre su vida, el que ha penetrado de modo único y irrepetible en el misterio del hombre. Manifiesta plenamente al hombre, al propio hombre, y le descubre la sublimidad de su vocación. Entonces, a veces nos da miedo a los jóvenes hablarles de Cristo, nos da miedo hablarles de que solo Él les puede hacer felices. Él los está buscando y llama a su corazón. Entonces ellos van buscando en la fiesta, están buscando a Cristo, pero no saben que su nombre es Cristo, no saben que Él es el que les va a dar esa plenitud, ¿no? Entonces hay que no tener miedo a lanzar esas redes, a invitarlos con Cristo. Obviamente hay que saber entender y hablar el lenguaje a los jóvenes e irlos llevando con mucha paciencia, pues a ese encuentro con Dios, que es el que, vean, San Agustín, 33 años y llega al famoso, nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Después de 33 años, entonces hay tiempo, hay que irlo haciendo. Tercer capítulo, las dimensiones de la vocación. Hablar de vocación supone entrar en el corazón de donde surgen las preguntas esenciales. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? Y más profundamente aún, ¿para quién soy? ¿Cómo realizar el profundo deseo de amar y de ser amado? ¿Cuál es mi misión en la vida? En definitiva, ¿dónde puedo encontrar la plenitud? ¿Cuál es mi vocación particular? Y aquí hago una reflexión. El otro día me llegó un mensaje donde me hizo reflexionar mucho. Decía, los nuevos padres, padres de familia, se han preocupado de dar mucho a sus hijos las cosas que no tuvieron, pero se han olvidado de dar a sus hijos las cosas que sí tuvieron. Una de ellas, para mi gusto, es el tema de la trascendencia o de la espiritualidad o de la religiosidad. Les hemos quitado mucho esa parte que realmente conecta el cielo con la tierra. ¿Qué es lo que está pasando? El otro día veía un video muy interesante de una psicóloga que decía, ¿por qué en esta generación ha aumentado todo el tema del estrés, de la ansiedad, de la depresión, del suicidio incluso? Y la conclusión que llegaba con sus colegas psicólogos es que las comunidades de antes, o sea, nuestros antecesores, tenían una vida común muy fuerte y una religiosidad muy fuertes. Ustedes se acordarán, las familias eran de 11 hijos, 7 hijos, 9 hijos, y todos habían una comunidad muy fuerte donde se vivía incluso esa religiosidad. Iban a misa juntos, celebraban la misa con el cumpleaños de la abuelita con una misa de agradecimiento. La abuelita procuraba que los hijos rezaran, bendecir los alimentos. Te conectaba del cielo a la tierra, te hacían ver que había un Dios creador, que teníamos una finalidad. Las actuales generaciones les quitamos eso y cuando se hacen las preguntas carecen de sentido y eso es a lo que llegaba este estudio de los psicólogos. Los jóvenes de hoy se empiezan a suicidar o empiezan con una depresión porque no encuentran un sentido a su vida. Quizás se hacen estas preguntas que están aquí puestas ahora, de dónde vengo, a dónde voy, pero no hay un sentido trascendente, no hay un Dios. Hemos quitado a Dios de nuestras sociedades, de nuestros colegios, de nuestros ámbitos. Y a lo mejor por ahí deberemos de empezar a crear esa cultura vocacional, que Dios entre en nuestras casas, en el día a día. Que Dios te bendiga, como nos decían antes las mamás, ¿no? Y te hacían el signo de la cruz, que Dios te acompañe, que era algo que estaba muy presente, que necesitamos recuperar. Si no, pues no existe quien llame, ¿no? Dios es el que llama. Si no existe Dios, pues no hay un llamado. La vocación humana, una vocación a la vida y al amor. La vida es el primer don que recibimos.
Y esa es la primera vocación que recibimos, la existencia. Por lo tanto, el primer llamado que recibimos todos es la vida. Venir a la existencia no es una elección personal, es otro, el que lo ha decidido por nosotros. De aquí puede brotar la pregunta, ¿para quién me ha creado Dios? Si se fijan, por eso era tan importante el tema religioso. Porque entonces, si yo ya creo en un Dios, la siguiente pregunta es, ¿para qué me creó Dios? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué espera de mí? Entonces, la respuesta que nos da la fe, el tema de la fe, a esta cuestión es el amor. Dios es amor. Nos crea por amor y para el amor. E intuimos que la clave de la felicidad, fíjense, aquí está la pregunta que yo les decía, si presentáramos la vocación desde esta perspectiva, sería muy distinta. La clave de la felicidad solo puede hallarse en acoger el amor de Dios y responder a Él, entregándonos a nuestro prójimo por amor suyo. Esta es la verdad. Esta verdad es intuida también por quienes no han recibido esa revelación en el corazón. Este joven que les decía que se acerca a la confirmación porque entendió que cuando se acercó a Dios vivía en paz y vivía feliz. Es como una verdad velada, pero que todo mundo, aunque incluso no han, se sienten a veces hasta ateos, han recibido esa revelación en su corazón. La vocación cristiana. Por la consagración bautismal, el cristiano está llamado a ser presencia visible de Cristo en el mundo. Cristo vive y actúa hoy a través de su iglesia, es decir, a través de cada uno de los bautizados. El Espíritu Santo realiza la obra de irnos configurando con Cristo en sinergia con nuestra respuesta libre hasta que tengamos los mismos sentimientos del Hijo, pues somos hijos en el Hijo. Esa vocación cristiana que hemos recibido todos, todos somos templo del Espíritu Santo. Somos el cuerpo de Cristo. Su gracia vive en cada uno de nosotros. La pregunta que tenemos que hacernos hoy como tarea es, ¿qué hacemos cada día con este tesoro que llevamos dentro? Es decir, la vocación a la santidad, en el fondo es eso. Y luego después ya viene la vocación a un carisma en particular. Porque bueno, la vocación a la santidad la tenemos todos los cristianos. Desde el día que fuimos bautizados, tenemos ese llamado a la santidad. Pero todos recibimos una vocación a un carisma en particular. En la historia de la iglesia, Dios ha ido abriendo caminos de crecimiento de la santidad, con unos rasgos, una espiritualidad y una misión característicos que destacan uno a otro en un aspecto del misterio de Cristo. También hoy Dios sigue llamando a personas a vivir su fe a la luz de un carisma comunitario. Nosotros lo experimentamos a ese nivel del Reino Christi, ¿no? Hablamos de diversas realidades eclesiales, movimientos, familias espirituales, que no pocas veces abrazan bajo un mismo carisma diversas vocaciones. Es el caso del Reino Christi, que revela a la persona un camino de plenitud cristiana a partir de un carisma, de una espiritualidad y de una misión. Y aquí es donde a nosotros nos toca entender esa vocación específica. Entonces, ya veíamos un carisma comunitario, todo el Reino Christi, no agota la riqueza del llamado de Dios, pues cada uno es un regalo. Y fíjense qué hermoso es esto. No es indiferente la respuesta de cada un sí. O sea, lo podemos ver claro. San Juan Bosco, me salgo un poquito del Reino Christi, los salesianos. Él en su corazón, como al estilo Isaías, recibió un llamado movimiento de espíritu, ¿no? Vio a los niños pequeños pasar hambre, que eran encarcelados porque robaban un pan. Y entonces dijo, yo tengo que hacer algo por ellos, ¿no? Se dejó llevar por el espíritu y empezó, movido por ese espíritu, a hacer esa, encarnado de manera personal.
de acuerdo con los dones y talentos que ha recibido. La actitud de constante escucha, Señor, ¿qué quieres? Esto que tú me estás pidiendo, esto que yo vi y me hizo mover en mi corazón como el deseo de hacer algo, nace la certeza de que Dios sigue llamando. Va conduciendo a la persona a una relación única con Cristo y a una manera peculiar de entrega, los salesianos, el Reino Christi, los misioneros del Espíritu Santo, los misioneros de Guadalupe, la vida diocesana, etcétera. Pero si se fijan, con Dios va llamando a cada uno con estos pasos. Y en esa vocación específica, cada vez que una persona le da su sí, como hizo María, se abren nuevos caminos a Dios en el propio corazón y se derraman nuevos ríos de bendiciones sobre la iglesia y el mundo. Cuando tú dices sí al llamado, surgen nuevos ríos de bendiciones sobre la iglesia y sobre el mundo. Cuando tú dices no, se corta la gracia. Al ratito veremos un video al finalizar la plática donde se ve muy claro eso. Qué fuerte es el que yo diga que no. El capítulo 4 ya vamos terminando, ¿eh? No se me espanten que vamos yendo un poco rápido. Les recomiendo obviamente leer con más detenimiento pues este ensayo. Una cultura vocacional que se expresa y se concreta en los elementos propios de la vida del Reino en Cristo. Toda acción pastoral en la vida del Reino Christi ha de sentar las bases de una cultura vocacional que propaga esta visión del hombre, del mundo y de Dios en la vocación que es una realidad central, el punto de partida y la meta fundamental de la existencia humana. Ese es como nuestro punto de partida. ¿Hacia dónde vamos? Dios nos está llamando a la santidad, Dios nos está llamando pues también a dar gloria, como lo veíamos en el primer número que vimos. Cada vez que una persona da su sí, como hizo María, se abren nuevos caminos a Dios en el corazón y se derraman nuevos ríos de bendiciones sobre la iglesia y en el mundo, como veíamos hace un momento. En el Reino Christi nos proponemos, por tanto, vivir una cultura vocacional a partir de 5 elementos propios que sostienen nuestra vida, que los veremos ahora, como comunidades de apóstoles a los que cada uno a partir de su llamado ayuda a los demás a descubrir su vida como vocación, misión, alentándonos unos a otros a crecer hacia nuestra plenitud en Cristo. Entonces, el primero de esos es la vida espiritual. Dentro de esa cultura hay que crear que revivamos una vida espiritual que yo siento que a los jóvenes se los hemos quitado mucho. Es algo que ya no les hemos dado. Te quieres divertir, diviértete. Quieres ir al gimnasio, ve al gimnasio, ve a la escuela y fórmate mucho, la formación académica, pero la formación espiritual la hemos eliminado prácticamente de ese plano de la vida de los jóvenes, que es parte integral también de su vida. Y a veces es la más, digamos que es la más importante y la menos desarrollada. Entendemos la vida espiritual como el desarrollo progresivo de la vida trinitaria, que nos lleva a configurarnos con Cristo, es decir, una relación dinámica de amor con Dios que se nutre de los sacramentos, que se nutre de la palabra, de la vida litúrgica, de la oración y el ejercicio de las virtudes teologales y morales. Hagamos una breve pausa. Sus hijos, sus nietos, sus alumnos, ¿qué tanto viven esa relación dinámica de amor con Dios? ¿Que se nutre en los sacramentos? ¿Qué tanto se confiesan? Híjole, me voy a confesar porque voy a ser padrino de primera comunión. ¿Y se confiesan una vez al año o una vez cada 5 años? Entonces, no hay una vida espiritual en los sacramentos. La palabra, ¿qué tanto tienen el detalle de tomar las Sagradas Escrituras, leerlas a la luz del Evangelio, a la luz de, pues también del Antiguo Testamento, que es muy rico, de la vida litúrgica? ¿Qué tanto entiendo yo, por ejemplo, la misa? Van a misa, pero ¿qué tanto la entienden?
¿Qué tanto se han esforzado por vivir? ¿Qué significa el ofertorio? ¿Qué significa la patena y ofrecer a Dios? ¿Qué significa la consagración misma? ¿Qué significa elevar el pan, el vino? ¿Qué es el pan? ¿Qué es el vino? ¿Y qué va a ser después? Los jóvenes no tienen ya esta parte. Algunos van como si fuera una obra de teatro a la misa y no entienden que se actualiza el misterio de Cristo Redentor. La oración, los jóvenes no saben orar. Yo los invito a hacer una visita a la capilla, se meten, se malpersinan, se arrodillan y al minuto, como por arte de magia, es como si le picaran alfileres, salen pero corriendo a la capilla. No tienen capacidad de pasar tiempo en oración. Y el ejercicio de las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad y las virtudes morales, ¿no? Es indispensable formar en la vida de oración y propiciar espacios que permitan un diálogo íntimo con Dios, para que Él pueda comunicarse y dar a conocer sus designios, para que esa llamada que le está haciendo el corazón coja ese nombre de Dios como el que les da la plenitud y les evite estar abriendo puertas y puertas y puertas buscando a eso que no le pueden poner, a ese Dios invisible que se les está llamando. La vida espiritual como ese encuentro también es esa vida sacramental, que es el fundamento y la fuerza para seguir la propia vocación. Yo de hecho, les comparto que ahora que atiendo aquí a los jóvenes les he puesto, porque me dicen, yo quiero tener una vida espiritual y pues prácticamente lo que les estoy compartiendo ahorita se los enseño con más detenimiento, pues es lo mismo que vemos en el Reino Christi, ¿no? La vida espiritual. Después, otro, el apostolado, un encuentro con Jesús que nos envía. Todo bautizado es también en la entrega a la misión, que se descubre y fortalece la vocación como misión. Descubrir a Cristo a partir de las necesidades de los hombres. Y eso lo vemos demasiado claro en las misiones. Yo voy de misiones y veo tanta necesidad espiritual, material, que me hace sentir ese llamado de Cristo, dejarse enviar, constatar que en el apostolado somos, fíjense qué hermoso, y también les digo que el video final va a ser como parecido a esto, somos las manos, la boca, los pies de Cristo, son elementos que contribuyen poderosamente a ese discernimiento. Uno de los jóvenes que vino conmigo a misiones este año dio el paso vocacional. Yo desde hace 10 años lo andaba persiguiendo eh, cuando estaba creo que en primaria y de repente pues pasó el tiempo y me lo vuelvo a encontrar, se vuelve a ir conmigo de misiones y de repente, oh sorpresa, pues que se va al candidatado al noviciado. Uno de los elementos fuertes que él tuvo fue en misiones le tocó ser ministro extraordinario de la comunión. Cuando tuvo ese contacto con Jesucristo y pudo repartir su cuerpo a los fieles, sintió pues eso como un llamado muy fuerte, ¿no? Dar un sentido vocacional a la vida apostólica significa hacer experiencias concretas de entrega, de experimentar la alegría de darse, ayudar a descubrir con qué resuena el propio corazón, a qué se siente llamado, enseñar a mirar el mundo como Cristo lo ve y no permanecer indiferentes ante sus necesidades. De modo que desde lo hondo del corazón se puede responder, aquí estoy, mándame. Pero necesito no hacer ese apostolado, tocar el corazón y las necesidades que están sintiendo pues esas personas, ¿no? Siguiente aspecto, ya vimos la vida espiritual, ya vimos el apostolado, el acompañamiento. Este acompañamiento es necesariamente vocacional en el sentido de que tiene por objeto ayudar a discernir a la luz del Espíritu Santo la propia vocación en cada etapa de la vida. Es un proceso en el que la persona es ayudada a crecer en libertad y capacidad de donación. Y conocimiento personal es importante conocer qué es todos estos movimientos que estoy sintiendo, por qué sentí esa alegría, por qué sentí tristeza, por qué sentí, es aprender a conocerme y la integración de esas diversas experiencias que la persona va teniendo en las dimensiones en su vida, encontrando sentido de existencia a partir de ese llamado personal
que Dios le hace, pero se necesita ese acompañamiento. A veces uno no le sabe poner nombre. ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué sentí una profunda alegría cuando hice esto? Una cosa clara, esto es un texto del Papa Francisco que me gustó mucho. En la pastoral juvenil es necesario acompañar a los jóvenes, caminar con ellos, escucharlos, provocarles, moverles para que vayan más allá de las comodidades en las que descansan, despertar el deseo, interpretarles lo que están viviendo, llevarles a Jesús y siempre favoreciendo la libertad para que respondan a la llamada del Señor libre y responsablemente. Es necesario crear el ambiente y esa es nuestra tarea, crear ese ambiente de confianza, hacer sentir a los jóvenes que son amados como son y por lo que son. El texto de los discípulos de Maús puede ser un buen ejemplo de ese acompañamiento. Cristo, que se aparece a esos jóvenes en el camino cuando van ya desilusionados de la vida, cansados, confundidos, y Cristo va escuchando, deja que se desahoguen, deja que le vayan diciendo todo lo que han sentido. Nosotros creíamos que Él iba a ser y tal, 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 y Él no los interrumpía. Una vez que terminaron de desahogar el corazón, ahora sí vamos a ponerle nombre a lo que estás sintiendo. Vamos a descubrir a Dios en todo esto que tú estás viviendo, ¿no? Fíjense, una vez, y se los comparto aquí entre nosotros, cuando empezaba a hacer una experiencia ahí no voy a decir el lugar para evitar, íbamos a hacer una hora santa y bueno, pues nos prestaron esta capilla y nos dejaron una hora santa que ya estaba constituida. Y la hora santa pues iban 15 personas de edad ya grande, avanzadas, acostumbradas a rezar su rosario y tal. Entonces, de repente, un día llegan y les irrumpen, les quitan todo su ambiente de que ellos ya estaban acostumbrados y llegan, no sé, 50 jóvenes a la hora santa de ellas. Y comienzan con sus cantos y pues algunos hablan, los más ignorantes pues van a ver porque su amigo los invitó y pues a lo mejor no se comportan bien en la capilla, a lo mejor son un poquito irreverentes, alguno a lo mejor está masticando el chicle. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que se enojaron, hablaron con el párroco, que cómo es posible que vayan esos jóvenes y que se metan a la capilla y pues se canceló la hora santa para los jóvenes, ¿no? Y a veces nos falta esto, es necesario acompañar a los jóvenes, caminar con ellos. Obviamente al inicio están verdísimos, o sea, yo lo veía en la prepa, estaban verdísimos, unos ni siquiera estaban bautizados. Lo que veíamos desde antes, las familias han quitado ese ambiente de espiritualidad, de trascendencia, ya no existe. Si queremos evangelizar, tenemos que evangelizar a los jóvenes de hoy, que ya no traen nada. Necesitamos provocarles otra vez. Y eso no significa ser paciente. Eso significa quitarnos a veces el chip de cómo nosotros pensamos y vivimos nuestra fe y tratar de ver cómo están ellos. Ellos a lo mejor están en -30. Nosotros ya llevamos toda una vida viviendo espiritualidad y estamos en 90, en 80, en 70. Ellos están en -0, están debajo. Necesitamos ser pacientes y después el Señor hace su obra, ¿no? Tenemos que ser pacientes con ellos. Entonces, ese acompañamiento en definitiva es tratar de ofrecer un camino personalizado que busca suscitar y acompañar procesos, no imponer, eso me parece muy hermoso, no imponer trayectos, pues son procesos de personas que siempre son únicas y libres. Como le preguntaban al Papa Francisco, al Papa Benedicto, ¿cuántos caminos hay para llegar a Dios? Y dice, tantos cuantos personas existen. Oiga, creo que voy un poco lento, voy tarde porque ya tendríamos que estar concluyendo. ¿Cómo vamos, Andrés? ¿Qué me aconsejas? Bien, padre, si quiere terminar y tenemos unos minutos. Ok, perfecto. Bueno, entonces voy a tratar de apresurar un poco más el paso. Entonces, un camino de discernimiento proporciona herramientas, espacios para orar, reflexionar sobre las opciones de vida, considerando los deseos
e inclinaciones del corazón. No sé si se han fijado, pero hay una línea conductora. Oración e inclinación del corazón. O sea, es Dios el que hace el llamado, el corazón lo siente, lo tiene que buscar, es Dios el que da la respuesta. Siguiente aspecto, ya hemos visto la formación espiritual, ya hemos visto también el acompañamiento, hemos visto los sacramentos, hemos visto ahora la formación. La formación ha de estar orientada de tal modo que nos ayude a descubrir en Cristo. Los jóvenes necesitan formación, no vienen formados. Cristo cuando agarró los apóstoles, hombres ignorantes, pescadores, no eran hombres instruidos, los fue formando. A veces lo más sencillo es, tú no, ¿sabes qué? No, a este lo veo muy verde, lo veo muy mundano, fórmalos. La formación en ese encuentro para adquirir los sentimientos de Cristo, ¿no? En el Reino Christi, bueno, perdón, la formación vocacional es colaborar con Dios, formador, y ha de ofrecer los medios necesarios para iluminar las inteligencias. Cada inteligencia es distinta también. Encender los corazones, fortalecer las voluntades para que cada uno pueda vivir la vocación, cada uno pueda vivir la vocación a la que el Señor le llama y ayudar a otras personas a que hagan lo mismo. Y por último, el otro aspecto es la vida de equipo y de comunidad en un encuentro que Jesús nos reúne. En el Reino Christi somos familia espiritual y un cuerpo apostólico. Qué hermoso es cuando tú en tu vocación, dentro de la vocación específica, dentro de todo este movimiento, de este carisma, la vocación como laico, laico consagrado, consagrada, legionario, nos sentimos como familia, nos sentimos acompañados como un cuerpo apostólico. No vivimos nuestra fe solos, sino siempre como parte de una comunidad. Bueno, aquí yo me voy a ir un poquito más adelantado. Las distintas vocaciones, nomás las voy a mencionar porque siento que ya las conocen, ustedes más o menos la han visto. En primero están pues las vocaciones, tres de ellas comparten la condición laical y tres de ellas la condición de consagración. Los laicos asociados, que serían la mayoría de ustedes, los que nos acompañan en esta plática o varios de ustedes, aportan su índole secular y su acción apostólica. Los laicos prolongan la presencia de Cristo en medio del mundo y buscan transformar evangélicamente las realidades temporales, especialmente la vida familiar, profesional. Y esa es su vocación, no la duden. Esa es la vocación en la que Dios quiere tocar muchas almas y muchos corazones. Una vocación en la que se puede ser santos. Hemos visto también ya matrimonios llamados a la santidad sin ser sacerdotes, sin estar consagrados, que ahí en donde están transforman su entorno. Eso es lo que Dios les llama a hacer a ustedes. Luego están los laicos consagrados del Reino Christi, a través del testimonio profético, estando en el mundo sin ser del mundo, de la evangelización de las realidades temporales, de la caridad, de la competencia profesional y la alegría en el servicio. Y luego las consagradas del Reino Christi, que aportan su identidad femenina, el don de su consagración laical por su entrega total y exclusiva al amor de Cristo, siendo signos del reino en medio de las realidades temporales, promoviendo y custodiando la comunión, saliendo al encuentro de las personas en las realidades concretas de su vida y emprendiendo aquellas acciones que más contribuyen al establecimiento del reino de Cristo. Y luego los legionarios, que podemos decir que es un poquito lo mismo, solo que hacen la vez del Cristo, del buen pastor, y administran sus sacramentos, ¿no? Con ese, pues, creo que podemos como resumir la parte del sacerdocio legionario. Conclusión. Como familia Reino Christi dentro de la iglesia estamos llamados a vivir una pastoral y una promoción vocacional a partir de una auténtica, renovada cultura vocacional. Ya hemos visto esos 5 pasos que son fabulosos, que también ustedes desde su vocación laical lo pueden hacer. En algunos lugares donde no hay sacerdotes, no hay consagrados o laicos consagrados, a los laicos del Reino Christi también les toca esa parte, porque todos somos como en primer persona involucrados en el tema vocacional. Una vida que tiene su origen y fin en el amor
que se desarrolla y llega a su plenitud en la entrega vivida por amor. Y una vida, lo que veíamos en los jóvenes, que se les presenta el horizonte del suicidio en una vida que no tiene sentido, pues aquí sí hay sentido, cuando nos encontramos con Dios, ¿no? Que podamos a la vez valorar las demás vocaciones, maravillándonos de la riqueza de los dones con que Dios adorna su iglesia y con los que ha enriquecido también esta pequeña porción que es el Reino Christi. Así nos haremos promotores convencidos de una cultura vocacional y nos prestaremos al Espíritu Santo para ayudar a otros a descubrir y acoger el don con el que quiere llevarlos a su plenitud y fecundidad. Ese es otro tema que ha estado como en el hilo, oración, llamado interior, plenitud y fecundidad, van apareciendo mucho, ¿no? Pues mire, esta fue la presentación. En el fondo fue compartir con ustedes el texto que es muy rico. Y bueno, ahora quisiera compartir con ustedes para concluir, no sé si habrá preguntas después, pero este video que también siento que es muy hermoso y que les hace ver como la profundidad de la vocación, ¿no? Abuela, entonces Dios hizo los árboles. Sí, cariño. Dios hizo los árboles. Y también hizo las montañas. Sí, también hizo las montañas. Entonces, Dios lo hizo todo. Todo. ¿Y para qué lo hizo todo? Dios lo hizo todo para que fuésemos felices. ¿Y la gente que sufre, abuela? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Qué tal? No sé si lo alcanzan a descubrir, pero realmente es muy, muy profunda la enseñanza, porque muchas veces le decimos a Dios, pues no hace nada, ¿no? Dios no hace nada por los demás. Dios suscita en el corazón de este niño esa impotencia de decir, ¿por qué Dios no hace nada? Y una abuelita llena de Dios precisamente le transmite eso. Tú eres la respuesta de Dios. Dios te hizo a ti. Dios te hizo a ti, tú vas a ser la respuesta. Lo que decíamos hace un momento, si tú dices no al llamado de Dios, pues obviamente Dios no estará haciendo nada. Pero cada vez que le decimos Dios a Dios sí, somos la respuesta de Dios, somos las manos de Dios, somos los pies de Dios que van tocando corazones. Y eso ha sido, pues, de todos los carismas como esa llamada. Hay una necesidad en este mundo de verdad que necesitamos ser esa respuesta de Dios, pero pues necesitamos ese. Lo que les platicaba hace ratito, vienen los jóvenes a veces con mucha sed aquí en la universidad. Estoy trabajando ahora como capellán
universidad y descubrí que traen como ese deseo de crecer. Entonces, sin darme cuenta ahora cuando estaba leyendo, digo, pues es lo mismo que estamos hablando, ¿no? Están las cuatro llantas de la vida espiritual, la oración, la vida sacramental, la vida de equipo, la vida de comunidad y el apostolado. O sea, son las cuatro llantas sobre las que caminamos y obviamente todo esto marcado en un acompañamiento. Pues creo que pues hasta aquí sería de mi parte la exposición